Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy, el señor vicepresidente, el doctor Angelino Garzón. Mire, vicepresidente, usted es el abanderado de que representantes de las víctimas estén presentes en las conversaciones de paz en La Habana. El doctor Humberto de la Calle, vocero oficial de la Comisión de Gobierno, acaba de anunciar que serán invitados las víctimas a las negociaciones. ¿Qué piensa usted sobre esto, sobre la participación de las víctimas en las conversaciones de paz? A mí me parece muy importante, que haya habido un acuerdo entre la guerrilla, las FARC y el gobierno nacional para escuchar a las víctimas de la violencia. Yo creo que las víctimas hay que escucharlas y partir que tanto el Estado colombiano como con las guerrillas tienen que pedirle perdón a las víctimas y tienen que comprometerse el Estado, como ya lo ha hecho en la ley, y las guerrillas colombianas a un proceso de reparación integral a las víctimas de la violencia, las víctimas del Estado, las víctimas de los paramilitares y las víctimas de las guerrillas. ¿Usted es partidario, señor vicepresidente, de que también la guerrilla diga la verdad? Es que la guerrilla tiene el deber ético y moral de decir la verdad. Entonces, digamos, lo que usted pide al proceso de paz es que las FARC, uno, pidan público perdón. Es que las FARC tienen que pedir público perdón, lo mismo que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, al pueblo de Colombia, a las víctimas del pueblo de Colombia, por todos los daños causados con esta violencia irracional. Dos, reparen a las víctimas. Contribuyan a reparar a las víctimas. ¿Cómo? Pues con sus bienes contribuyan a reparar las víctimas. Reparación material, física. Material. La responsabilidad en primer lugar es del Estado, pero el Estado le puede pedir a los grupos armados ilegales que contribuyan a la reparación integral de las víctimas. Hay sectores de opinión de dirigentes que sugieren que la guerrilla tiene inclusive más de 3.000 secuestrados. La guerrilla colombiana tiene gente secuestrada, yo no sé cuál es el número, pero las guerrillas colombianas debían de comprometerse públicamente, sin necesidad de pactarlo con el gobierno, a cesar la práctica del secuestro y a poner en libertad sin condiciones a todos los secuestrados. Que los hay. Que los hay, los hay. Y la entrega de armas. Bueno, eso tienen que conversarlo. Aquí pero lo no, importante su opinión. Mi opinión es que las guerrillas, tanto de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional, tomen la decisión de firmar el acuerdo de paz con el gobierno nacional en el año 2014. Por eso, pero que deben entregar las armas al firmar la paz. Pues que el cese de la violencia conlleva al monopolio del Estado sobre las armas. Y la penalidad, tanto a quienes militaron en las FARC o militan como a quienes militan en el ELN, si firman un acuerdo de paz. Todo proceso de paz en Colombia o en cualquier parte del mundo siempre está acompañado de un proceso de perdón y reconciliación. Yo creo que es mucho más fácil defender el derecho de los guerrilleros a hacer política, a participar en instituciones del Estado o del sector privado, si firman un acuerdo final de paz en el año 2014. Yo tengo una preocupación, se la quiero expresar públicamente. Es que la guerrilla de las FARC le aplique la rigurosa, como se dice en términos populares, o dilate la firma del acuerdo de paz con el gobierno nacional. Ya el presidente Juan Manuel Santos se comprometió el pasado 15 de junio a firmar un acuerdo final de paz lo más pronto posible. Ahora necesitamos que tanto la guerrilla de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional digan públicamente que van a firmar el acuerdo final de paz en el año 2014. No dilatar esto, porque yo creo que si dilatan esto se hace más difícil el debate sobre la importancia que los guerrilleros que firmen la paz transiten por un camino de perdón y reconciliación. Y es que usted tiene, señor vicepresidente, alguna información que ha recibido que le provoca esa idea. Es como una zozobra. No, pero digo... Es como decía mi mamá, una corazonada. Yo no tengo ninguna información. Es que veo a veces a la guerrilla hablando mucho de paz
y generando pocos hechos de paz. Todos estos hechos de violencia que generan la guerrilla, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, son atentados contra la paz. Cada hecho de violencia contra la población civil son atentados contra la paz y de verdad ponen a la gente mucho pesimismo si la guerrilla tiene la voluntad política de firmar en el año 2014 el acuerdo final de paz. Es decir, lo que usted dice, doctor Angelino, es las FARC no pueden dilatar más las negociaciones de La Habana y deben firmar la paz este año. Eso es lo que yo creo. Yo creo que lo más revolucionario que puede hacer la guerrilla de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es firmar el acuerdo de paz en el año 2014. Como se dice popularmente, es cogerle la caña a Juan Manuel Santos Calderón, que ha manifestado toda su voluntad de firmar un acuerdo de paz con las guerrillas. Y al revés, cogerle la caña a las FARC que han dicho que están dispuestas a firmar el acuerdo de paz. Pues es que el que se ha comprometido con la población de Colombia a firmar un acuerdo de paz con las guerrillas es el presidente Juan Manuel Santos lo más pronto posible, así lo manifestó el 15 de junio. Ahora necesitamos que la guerrilla de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional tomen la decisión de firmar un acuerdo de final de paz en el año 2014. Es que si firman el acuerdo final de paz, es más fácil defender el acuerdo final de paz, es más fácil defender la participación política de los guerrilleros que si no se firma el acuerdo final de paz, porque si no firman el acuerdo final de paz, todo este debate es una botadera de corriente. Como usted sabe, señor vicepresidente, el acuerdo que se firme será sometido a referéndum, a aprobación del pueblo de Colombia. ¿Usted estaría dispuesto como ex vicepresidente a defender públicamente el acuerdo? Claro que hay que leer el acuerdo, pero permítame decirle que yo... ¿Depende? Hay que leer el acuerdo. Por eso, ¿depende? No, depende del acuerdo, claro. Su posición de defender... Pero yo defendería el acuerdo final de paz. Me uniría a un gran movimiento nacional por la defensa del acuerdo final de paz. Porque es mejor la paz que la violencia, es mejor la paz que la guerra. Pero la paz ¿para qué? Para que haya equidad social en el país. La paz para que se respete integralmente los derechos humanos. La paz no puede ser solamente la cesación de acciones violentas, no. La paz tiene que ser también para que haya más equidad social, para que haya más redistribución de la riqueza, para que haya una Colombia más respetuosa de los derechos humanos, para que haya más diálogo social. Porque en Colombia muchas veces la pobreza y la miseria ha hecho más daño que los violentos. Ahora miren, de estos minutos que nos quedan, señor vicepresidente, confiéseme una cosa. ¿Le gustó la vicepresidencia? ¿Eso sirve para algo? ¿Usted hizo algo ahí? ¿A usted le permitieron hacer algo ahí? Pero mire, respóndame eso mientras piensan. Inmediatamente después de que presentemos las noticias que se me divulgó hoy en sus teléfonos celulares. ¿Qué experiencia le dejó ser vicepresidente? ¿O le deja, pues? La vicepresidencia de la República me deja como experiencia que uno le puede ayudar más a la población, empezando por los niños y las niñas, desde un gobierno local o regional, que desde la vicepresidencia de la República. Y en segundo lugar... No, perdón, vicepresidente. Es decir, que es mucho más útil ser alcalde de Bogotá o alcalde de Cali que vicepresidente. Usted lo grafica, claro que es mucho más útil, siempre y cuando se trabaje de la mano con el gobierno nacional. No se puede pretender ser alcalde de cualquier municipio del país o ser gobernador de cualquier departamento del país con la óptica de convertir eso en un trampolín político o en una tribuna de oposición al gobierno nacional. El éxito de un alcalde, de un gobernador, es trabajar de la mano con el gobierno nacional. Su señora madre, a quien usted cita cada rato, como decía, con alguna de sus frases, cuando se refería a eso. Me decía, vea, Angelino, uno siempre tiene que procurar la ayuda de otros y ser agradecido con la colaboración que le hacen otros. Y yo creo que hoy, si cualquier alcalde del país o alcaldesa, gobernador o gobernadora, que me pide una opinión, yo le doy una opinión. Trabaje de la mano con el gobierno nacional
en inversiones fundamentales que tienen que ver con la educación, con la salud, con el agua potable, con el empleo, con la calidad de vida de la gente. Y su señora madre decía, esas son sátiras a San Andrés, a Santander, para que la entienda Bolívar. No, ni mucho ¿Ella nunca dijo eso? No, nunca me dijo eso. No, y usted tampoco lo practica. No, yo aprendí, fue el cura de mi pueblo que decía hay que hablarle a Pedro para que entienda a Juan. Eso me decía el cura del pueblo. ¿Y eso es lo que está haciendo? Hay que hablarle a Petro. Perdón, a Pedro. Yo háblele a Pedro para que entienda a Juan. A mí Es me un di dicho Petro. popular. No, Pedro. No, mire, yo sí creo. Yo creo que, y lo digo porque vienen las elecciones locales en octubre del 2015. Todo el que pretenda ser candidato a la alcaldía de algún municipio o a la gobernación de algún municipio debería hacer unos compromisos públicos. Que si es elegido gobernante, lo haga con más del 50% de la población electoral. Y en segundo lugar, que va a trabajar de la mano con el gobierno nacional, procurando el bienestar de la gente, empezando por los niños y las niñas. Ahora, mire, doctora Carino, estamos mirando quiénes son los que se están perfilando ya como eventuales candidatos a la alcaldía de Bogotá, y hay gente muy fuerte, pues. Está Clara López, que ya lo ha dicho, está Rafael Pardo, que ya lo ha dicho, estaría Francisco Santos, que ya lo ha dicho, estaría, ¿quién más ha oído usted? Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez estaría, imagínense, son pesos pesados, alcaldía de Bogotá. En cambio, mirando la alcaldía de Cali, parecería que los pesos no son tan pesados. No crea. No se puede subestimar nada en la vida. No, pero digo, parecería. No, yo le quiero decir que hoy todos los precandidatos a la alcaldía de Cali son gente muy respetada y con calidades yo no he dicho que no son respetables, profesionales y éticas para gobernar a Cali. Es mucho más y fácil. Todos los candidatos y candidatas a Bogotá son gente muy preparada, muy capacitada, con capacidad para gobernar a Bogotá. Claro, mucho más que usted. Pues yo soy una de las personas que más experiencia tengo en el sector público. Yo fui ministro del Trabajo, fui gobernador electo en el Valle del Cauca, he sido embajador, ahora estoy terminando de ser vicepresidente de la República. Muy difícilmente usted puede encontrar una persona en Colombia que tenga la experiencia de los asuntos del Estado que yo tengo. Entonces, y además fui dirigente social, sindical, o sea, conozco la parte social. Me está diciendo ahora, mire, lo que yo dije hace un minutico de que son excelentes candidatos, sí, pero no. No, mire, si yo soy candidato, le pediría a toda la población que vote, que salga a votar. En primer lugar, pues por Angelino si es candidato. Y si no quiere votar por Angelino, que es un derecho, pues que vote por los otros candidatos o candidatas o vote en blanco, que también es un derecho. Pero hay que reivindicar el derecho al voto. Yo por eso defiendo el derecho obligatorio, porque hay que reivindicar y dignificar el derecho al voto. Eso no es como antidemocrático, no, obligarlo a uno. Ni mucho menos. No. Es que es un derecho el voto. La abstención no ha servido para nada en nuestro país. Para nada ha servido la abstención en nuestro país. Y por lo tanto yo sí creo que cuando la gente tiene voto obligatorio, es muy importante. En América Latina, los dos únicos países que no tienen voto obligatorio son Colombia y Nicaragua. Mire, doctor Angelino, usted se siente con más capacidad electoral, con más futuro electoral, ¿en Bogotá o en Cali? Eso se lo digo el 14 de mayo del 2015, cuando decida si soy candidato a Cali, a Bogotá o no soy candidato. ¿En dónde están los mayores pesos pesados, en Bogotá o en Cali? En ambos sitios hay gente muy importante. Ya ambos los va a derrotar si es candidato. Aspira a derrotar. Uno tiene que aprender una cosa en la vida. A ganar y a perder. Que uno no puede, antes de ir a una batalla, no puede cantar victoria. Si no le pasa lo del gato Michín de la fábula de Pombo. ¿Qué? El gato Michín creía que él se iba para la guerra y que iba a ganar la guerra. No, señor. Uno debe cantar victoria después de que viene de la batalla, no antes de ir a la batalla. ¿Y su mami tenía algún dicho sobre eso? Ella me decía a mi hijo, uno antes de ir a una batalla no debe ponerse a cantar victoria. Uno le debe creer a la gente cuando viene de la batalla. Doctor Angelino, muchas gracias por su presencia. Nuestra pregunta ahora es,
¿Ustedes ven mucho mejor ubicado a Angelino Garzón, que va a dejar la vicepresidencia, en la alcaldía de Bogotá o en la alcaldía de Cali? O dedicándose al descanso. O dedicándose al descanso, las tres opciones. Descanso no, usted no es un hombre de descanso ya. 1, alcaldía de Bogotá. 2, alcaldía de Cali. O no ser candidato a nada. O no ser candidato. A nada. Y pasar a retiro, público. Público oficial, quiero decir. No, no ser candidato a nada. No ser candidato. Con una anotación. Que después del 7 de agosto el presidente de la República y el vicepresidente de la República y todos los gobernantes locales y regionales en Colombia contarán con la ayuda de Angelino Garzón desinteresada, sin pedirle ni puestos ni contratos. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Doctor Angelino, muchas A gracias. usted y a mí muchas gracias. Vienen las noticias del mundo en la emisión central del noticiero CNI. Lo espero antecitos de que se vaya por ahí el 5 de agosto para hacer el último reportaje. No, si usted me invita, aquí me tiene, claro. Si Vienen el Dios de los cielos me da vida, claro. Vienen las noticias del mundo en la emisión central del CNI.